¿Alguna vez has encontrado un billete de $5 en la calle y has sentido que es tu día de suerte? Lo necesito. Sin embargo, ¿qué pasaría si encuentras $500? ¿Aún así los tomarías? ¿Qué tal $500,000? Bueno, lo creas o no, solo recientemente la población de todo un país se enfrentó a esta misma pregunta y ninguno de ellos decidieron tomarlos. De hecho, algunos de ellos incluso los tiraron. Todo esto a pesar de ser tan pobres que apenas podían comprar comida. Espera, ¿qué? Bueno, todo el asunto es un poco difícil de explicar. Entonces sigue observando para descubrir por qué nadie quería de este dinero gratis y cómo terminó en la calle en primer lugar. Solía vivir de él que se fue a su villa, perdió su silla. Pero a medida que crecía aprendí que eso se llama robar. Y es ilegal. No es que eso detenga a algunas personas. Verás, en 2021 un camión blindado conducía por San Diego para entregar efectivo a una instalación de depósito federal cuando se encontró con una situación complicada. Una de las puertas traseras se abrió de golpe, derramando miles de billetes por toda la autopista. Como puedes imaginar, los pasajeros detrás del vehículo perdieron la cabeza. El tráfico se detuvo por completo. La gente saltó de sus autos y se produjo un caos total cuando comenzaron a llenar sus chaquetas con todos los billetes sueltos. Incluso algunas personas fueron vistas haciendo llover el dinero. Rayos, entonces estas personas tomaron el efectivo. ¿Y quién puede culparlos? Algo similar sucedió antes también en Atlanta en 2019. Un camión de Garda que conducía por la carretera interestatal 285 voló unos $175,000 al otro lado de la calle. Los conductores se detenían a la izquierda, a la derecha y por el centro para recoger la mayor cantidad de efectivo posible. Y antes de eso sucedió en 2018. Esta vez un camión de Brinks que transportaba $600,000 se vació por toda la autopista 170 cerca de Indianápolis. Los residentes cercanos se volvieron locos, saltando las cercas para agarrar todo lo que pudieran tener en sus manos. Quiero decir, es comprensible. ¿Quién no se sentiría tentado por cientos de miles de dólares volando por una carretera? El dinero gratis es suficiente para volver loco a cualquiera. Pero ¿ese efectivo es realmente gratis? Salió del camión por accidente. Todo este dinero pertenecía a alguien. Bueno, a los ojos de la ley, recoger dinero que ha volado por la parte trasera de un camión es lo mismo que abrir la puerta y cargarlo en una bolsa de lona. Sí, todas estas personas que se detuvieron para recoger el efectivo que encontraron estaban robando. No es legítimamente de ellos, entonces seguramente es por eso que nadie lo tomó en esos primeros videos que te mostré. Bueno, no del todo. Verás, por lo general sacar dinero de la calle es ilegal. A menos que puedas probar que trataste de localizar al propietario original, es culpable del robo por hallazgo. Y eso se extiende a, sí, un mísero billete de $5. Si encuentras uno en el suelo, estás legalmente obligado a investigar si fue abandonado o no antes de recogerlo. Pero si simplemente lo recoges, nadie te demandará por más de $5. No vale la pena. E incluso si quisieras denunciar los $5, ¿quién quiere ir a la estación de policía, esperar horas y completar miles de formularios solo para entregar $5? De todos modos, no confiaría en la aplicación de la ley para rastrear al verdadero propietario. Verían eso como nosotros, rosquillas gratis. Pero la cuestión es que las personas en estos videos en realidad podrían tomar el dinero sin ninguna consecuencia legal. Quiero decir, algunos de ellos iban tirando puñados de su camión. Buena suerte haciéndolo pasar por un accidente, pero a nadie le importaba. Espera, entonces a las personas que se quedaron con el dinero no se les permitió. Pero estas personas que pueden quedarse con el dinero, ¿no lo querían? Vaya, me duele la cabeza. Pero quédate conmigo, voy a explicar toda esta loca situación. Pero para hacer eso, primero tenemos que volver al futuro. Lo siento, me dejé llevar. Tenemos que volver a la Alemania anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero tenemos un pequeño problema. Mi máquina del tiempo solo funciona si presionas los botones de me gusta y suscribirse. A cambio, puedes mantenerte al día con todos mis increíbles videos. Es una gran oferta. Oye, está funcionando. Buen trabajo. Ahora sigamos con el video. Aquí estamos. Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, es posible que esto no tenga sentido de inmediato, pero pronto lo verás. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era parte de un acuerdo internacional llamado Gold Standard. Esto fijó el valor de la moneda alemana, el marco alemán, en la cantidad fija de oro que podía comprar. Por ejemplo, 450 gramos de oro puro te costaría 1.265 marcos, lo que equivale a unos $10,500 en la actualidad.
Este sistema mantuvo las monedas estables al exigir que un porcentaje de todo el dinero que un país tenía en circulación se mantuviera en oro. Entonces, si el Estado quería imprimir más dinero, tenía que conseguir más oro para poder hacerlo. ¿Sigues aquí? Bien. Hipotéticamente, el patrón oro impidió que los países gastaran más de lo que realmente podían permitirse, y al hacerlo, mantuvo estable la economía. Pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial se volvió tan caro que un montón de países desecharon por completo el patrón oro, lo que les permitió imprimir más dinero y financiar sus esfuerzos de guerra sin necesitar más oro. Pero luego, en 1918, alerta de spoiler, Alemania perdió. Y debido a todo el dinero que habían impreso para financiar la guerra, el Estado alemán había acumulado algunas deudas masivas. Además de esto, las naciones aliadas los obligaron a pagar más de 350.000 millones de dólares en dinero de hoy para cubrir los daños de otros países. ¡Wow! Entonces, ¿sabes lo que hizo Alemania para pagar las deudas? Simplemente imprimieron más dinero, por supuesto. Muy bien, aquí es donde se pone un poco complicado. No puedes simplemente imprimir más dinero sin grandes consecuencias. Verás, todo el efectivo realmente es papel. Su valor está vinculado al valor de los bienes por los que se intercambia. Si hay un montón de bienes para que la gente los compre, pero no hay mucho dinero para comprarlos, entonces el valor de esos bienes baja y el valor del dinero mismo sube. Esto se llama deflación y conduce a costos más bajos. Por otro lado, si hay mucho dinero y pocas cosas, el valor de las cosas sube y el valor del dinero baja. Esto se llama inflación y conduce a costos más altos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, come una galleta, te lo mereces. Ahora, digamos que un pan cuesta $1, pero la inflación aumenta en un 10% cada año. Un año después, ese mismo pan te costará $1.10 y el próximo año te costará 1.21, pero un billete de $1 todavía vale solo $1. Entonces, la cantidad que $1 puede comprarte es menor. Para que todos puedan comprar pan, entonces el país necesita más dinero. Por lo tanto, los tipos de grandes cantidades de dinero en la parte superior aumentan o disminuyen constantemente la oferta monetaria para mantener el equilibrio. Sin embargo, en el caso de Alemania de la posguerra, el gobierno siguió imprimiendo más y más dinero, pero no pudo producir suficientes bienes para mantenerse al día. Eso significó que el saldo del dinero a bienes se deslizó fuertemente hacia el dinero, así que el valor de ese dinero bajó. ¿Listo para escuchar algo loco? Cuando estalló la guerra en 1914, 4.2 marcos valían $1 estadounidense. Al final de la guerra, solo 4 años después, esa cantidad se había más que duplicado a 8.91 marcos por dólar. Pero en 1923 el gobierno había impreso tanto dinero que $1 valía la astronómica cifra de 4.2 mil millones de marcos. ¿Qué? Sí. En este punto, Alemania no solo era víctima de la inflación, sino que había caído en la hiperinflación, que es cuando la inflación es tan alta que aumenta más del 1000% al año. Bueno, Alemania estaba alcanzando más de 3 millones en porcentaje cada mes. Los salarios de los trabajadores eran tan incomprensiblemente altos que se les pagaba 3 veces al día, y esto fue mucho antes de las tarjetas de crédito. Entonces, los empleadores entregaban enormes cantidades de efectivo cada vez que pagaban a sus empleados. Aunque esta imagen es de un banco alemán en 1909, es una representación bastante buena de cómo las personas se habrían visto obligadas a llevar el dinero que tanto les costó ganar. Y si iban a la tienda, tendrían que dejar los carritos llenos de efectivo en la acera antes de entrar. Sin embargo, es más probable que cualquier ladrón potencial robara los carros. Tenían más valor. La situación empeoró tanto que grandes montones de dinero en efectivo literalmente se amontonaron para quemarlos, porque los billetes no eran más que una pérdida de espacio. De hecho, la gente tenía tanto dinero que ya nadie sabía cuánto costaba nada. En 1922 una hogaza de pan costaba 3 marcos. Para enero de 1923 eran 700 marcos. Y a partir de ahí siguió en adelante. En mayo fueron 1200, en julio 100.000, en septiembre 2 millones, en octubre 670 millones y en noviembre un pan llegó a, 80.000 millones de marcos. ¡Oh, por Dios! Necesitarías tantos billetes de 10 marcos que si los unes de un extremo a otro, llegarían a la luna de vuelta y de regreso, y luego a la mitad del camino de regreso a la luna otra vez. En solo un año un billete de 10 marcos pasó de comprar 3 panes a apenas comprarte una amiga. Todo el mundo era multimillonario y eso no significaba absolutamente nada. De hecho, el dinero se volvió tan inútil que prácticamente se usó para cualquier otra cosa. Los billetes de banco eran más baratos que el papel tapiz, eran una buena leña para encender la estufa e incluso se les daba a los niños para que jugaran en lugar de juguetes. Los apilarían como piezas de Lego y cortarían cientos de miles de marcos a la vez para hacer cometas.
Para mantenerse al día con la caída en picado de valor, los billetes se emitieron en denominaciones cada vez más grandes, lo que hizo que los más pequeños fueran totalmente irrelevantes. Para noviembre de 1923 había 400.000 millones de marcos en circulación. Es seguro decir que Alemania estaba al borde del colapso total, y sin embargo, por algún milagro, un hombre logró arreglar toda la terrible situación. Aquí está Gustav Stresemann. Este hombre de aspecto muy serio se convirtió en jefe del gobierno alemán o canciller en agosto de 1923, justo cuando la crisis estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Alemania estaba luchando duro para hacer sus pagos de posguerra. Entonces, Stresemann renegoció los términos de pago en un calendario nuevo y más accesible, lo que les ayudó a comenzar a reducir el enorme déficit. Pero no se detuvo en eso. Oh no, también introdujo una nueva moneda, el Rentenmark. Un Rentenmark equivalía a la asombrosa cantidad de 1.000 millones de marcos antiguos. Se dice que eine Billionen, pero 1.000 millones europeos es el mismo número que 1.000 millones estadounidenses. Es confuso, pero los ceros suman. Con esto vino una nueva política de impresión de dinero. En lugar de imprimir más dinero, Stresemann restringió la oferta monetaria, manteniéndola limitada al valor real de la economía. Estos cambios detuvieron la hiperinflación en solo 3 meses. ¡Qué hombre! De hecho, de 1923 a 1929 se conoció como la Edad de Oro en Alemania, debido al desarrollo de la economía. Y después de la Edad de Oro, bueno, no necesitamos hablar de eso. Volvamos a esos videos que les mostré antes. Ahora, cuando ves todo ese dinero en la calle, ¿entiendes por qué la gente no lo toma? Sí, se debe a la hiperinflación. Pero espera, esa no es la historia completa. Esta no es ninguna nación europea de hace 100 años, es Venezuela. En 2021 han estado sufriendo una inflación ininterrumpida desde 1983. Para 2014 tenían la tasa de inflación más alta del mundo, con un 69% anual, que es la cifra menos divertida que jamás haya existido. Desde entonces se ha disparado a niveles sin precedentes. El Banco Central de Venezuela pronostica que entre 2016 y abril de 2019, las tasas de interés subieron un devastador 53 millones%. Y se pone aún peor. A diferencia de la crisis alemana casi un siglo antes, la avalancha económica de Venezuela se debe casi en su totalidad a la incompetencia del gobierno. Verás, tienen las reservas de petróleo más grandes que cualquier país del mundo, con casi 13.000 millones de galones de la sustancia resbaladiza. En serio, si todo ese petróleo fluyera a través del río más largo del mundo, el Nilo, tomaría más de 39 años. Ay, esos son muchos cocodrilos sucios. Para capitalizar estas enormes reservas, el gobierno desvió una inmensa cantidad de su producción económica hacia la producción de combustibles fósiles. Y quiero decir inmenso. El petróleo representa un asombroso 99% de las exportaciones venezolanas y el 25% de sus ganancias totales. ¿Alguna vez has oído hablar de poner todos los huevos en una canasta? Bueno, eso es un montón de huevos en una gran canasta aceitosa. Ahora, cuando los precios del petróleo suben, Venezuela se vuelve un completo descontrol. Pero cuando los precios del petróleo bajan, las cosas son catastróficas. Y eso es exactamente lo que sucedió en 2014. Los precios del petróleo se duplicaron a lo largo de la década de 2000, de $50 por un barril de 42 galones a más de $100 por el mismo barril. En ese momento, grandes economías como China consumían grandes cantidades de petróleo, y los niveles de producción eran bajos debido a la guerra en Irak, otro gran productor de petróleo. Recuerda, los bienes bajan, el costo sube, pero a fines de 2014 la demanda de petróleo en Europa y Asia y Estados Unidos comenzó a disminuir a medida que se volvían más eficientes energéticamente. De repente, el petróleo se producía en exceso y nadie lo compraba. Entonces el precio cayó, y bastante. Como $30 por barril en 2016. Increíble. Deja que eso sea una lección. No cuentes tus pollos aceitosos antes de que nazcan. Ahora, ningún país quiere perder el 25% de sus ingresos. Pero eso por sí solo no es suficiente para afectar drásticamente las tasas de inflación. No, pero tener a un líder corrupto que despide a todos sus expertos en petróleo para instalar leales, esto definitivamente es un sí. Y es exactamente lo que sucedió cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente de Venezuela en 1999. Solo 3 años después, en 2002, Chávez humilló y despidió a los ejecutivos de PDVSA, la organización petrolera del gobierno, en vivo por televisión. Luego, los reemplazó con sus aliados políticos, pero sus amigos no sabían nada sobre petróleo y las lealtades no generan regalías. Las ganancias de poder e influencia de Chávez se produjeron a expensas de la productividad,
y la producción de petróleo siguió cayendo hasta la muerte de Chávez en 2013. Está bien, pero seguramente las cosas mejoraron después de esto. Claro. Nicolás Maduro asumió el poder como presidente y desde allí las cosas empeoraron. A pesar del precio del depósito de petróleo, Maduro no hizo nada para frenar el gasto del gobierno o solucionar los problemas en la producción de petróleo. En cambio, trató de cubrir el golpe financiero imprimiendo más dinero. ¿Suena familiar? Bueno, en este caso más dinero significaba muchos más problemas. A medida que Maduro imprimía más y más, el valor del bolívar, la moneda de Venezuela, colapsó a un ritmo alarmante. En febrero de 2016, un dólar equivalía a 1.000 bolívares venezolanos, que ya no es un gran tipo de cambio. Sin embargo, en agosto de 2018, un dólar ahora era 5.9 millones de bolívares. Entonces, al igual que el buen Stresemann, el gobierno introdujo una nueva moneda, el bolívar soberano, para aliviar la caída en picado del valor de la moneda anterior. Un bolívar soberano valía 100.000 bolívares antiguos, lo que redujo el tipo de cambio a solo 59 bolívares soberanos por dólar. Genial, ¿verdad? Pero a menos que se tomen medidas reales para reducir los desequilibrios económicos, todo lo que está haciendo es cambiar el número en una hoja de papel. Si se sigue imprimiendo dinero al mismo ritmo, se disparará de nuevo. Y aquí eso fue lo que ocurrió exactamente. Para agosto de 2021, el bolívar soberano había subido hasta los 4.2 millones por dólar estadounidense. Vaya, incluso si los árboles mágicos del dinero fueran reales, los venezolanos pasarían por delante de ellos. Al igual que en la Alemania posguerra, el efectivo se volvió casi imposible de mantener. Necesitaba 7 billetes de 1 millón de bolívares solo para comprar un pan, y como el billete con el valor más alto, eran muy difíciles de conseguir. En respuesta, en octubre de 2021 se eliminaron 6 ceros del final de la moneda para que sea más manejable. 1 millón de bolívares se convirtió en un solo bolívar, que valía un poco menos de 25 centavos. Pero todo esto hace que todos cambien sus viejos billetes por los nuevos billetes más pequeños, hasta que los billetes nuevos no valgan nada y sea necesario imprimir más billetes grandes. Una y otra vez. Y por favor, redoble de tambores. Es por eso que todo este dinero gratis está en las calles. Es literalmente basura. Podrías tomarlo, claro, pero es la moneda más débil del mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? No vale la pena tu tiempo. Sería mejor que siguieras caminando. Después de tantas explicaciones, creo que necesito acostarme. Pero estamos lejos de terminar. Es posible que sepas por qué sucedió esto, pero no ha sucedido en el vacío. Millones de personas han sufrido por ello. De hecho, desde 2015, casi 6 millones de venezolanos han huido de su país de origen para escapar del espectáculo del horror económico. Eso es 1 de cada 5 personas. Es el mayor desplazamiento de Latinoamérica de la historia, y ellos fueron los afortunados. De los que quedan, un desgarrador 90% ahora vive en la pobreza. Es horrible. Anteriormente dije que cuando la inflación hace subir los precios, un dólar sigue siendo un dólar, ¿verdad? Bueno, las altas tasas de inflación han acabado con los ahorros de casi todos. Imagínate que pasas los próximos 10 años ahorrando $50,000, pero luego al final de esos 10 años, el país sufre una inflación tan fuerte que esos $50,000 ni siquiera te permitirán comprar un simple pan. Lo único para lo que sería bueno el dinero es papel higiénico. Sí, es literalmente más barato para los venezolanos usar efectivo para limpiarse el trasero. Entre 2015 y 2016, más del 75% de la población perdió casi 9 kilogramos de peso. E incluso si puedes pagar la comida, no hay garantía de que puedas obtenerla. Las terribles políticas gubernamentales han dejado los estantes vacíos, obligando a muchos venezolanos a comer basura de la calle. Estas son personas inocentes, obligadas a revisar la basura, y probablemente montones de dinero para mantenerse. Es desgarrador. Y la respuesta del gobierno de Maduro realmente es la peor. Para supuestamente aliviar el sufrimiento, han estado regalando limosnas como comida. Excepto que no son realmente folletos gratuitos. Son una forma de presionar a los ciudadanos de la pobreza para que asistan a mitines progubernamentales y apoyen a Maduro en las elecciones. Simplemente es algo inhumano. Una de las formas en que la gente ha tratado de protegerse del daño causado por Maduro y el bolívar es no tener ningún bolívar. Al convertir su dinero en monedas más estables, como dólares estadounidenses o pesos colombianos. Aquellas que pueden haber podido esquivar las locas tasas de inflación al menos un poco. Pero esto solo ha hecho que el bolívar se vea aún peor, afectando aún más su valor. Entonces, en respuesta, el gobierno fijó su tipo de cambio frente al dólar estadounidense. Hipotéticamente, esto debería haber evitado que el bolívar cayera más, pero también hicieron que fuera más difícil para las personas cambiar su bolívar en primer lugar, con la esperanza de que se vieran obligados a conservarlo.
Bueno, no funcionó. La gente comenzó a cambiar su moneda en el mercado negro, y debido a que la demanda de dólares estadounidenses era tan alta, estos mercados ilegales podían cobrar mucho más que el tipo de cambio oficial, hundiendo aún más al bolívar. Aquellos que no estaban dispuestos a pagar los precios exorbitantes del mercado negro recurrieron a hacer cosas con sus bolívares y venderlas. Increíblemente, las notas valían más como regalos que como dinero real. ¿Te das cuenta de que estoy hablando en tiempo pasado? Eso es porque milagrosamente la moneda ha regresado dramáticamente del caos. En el momento en que estoy grabando este video, el dólar se cotiza a casi 25 bolívares. Creo que estarás de acuerdo en que es un poco mejor que 5.9 millones de dólares. Pero este cambio increíble no tiene nada que ver con esos políticos egocéntricos y codiciosos. No. Es porque los precios del petróleo han vuelto a subir hasta alrededor de $100 por barril y Venezuela se está expandiendo finalmente a otras industrias, como el oro, el ron y el cacao. Repartir sus huevos en múltiples canastas ha hecho maravillas para la economía venezolana, que creció por primera vez en 7 años en 2021. ¡Wow! Para el 90% de los venezolanos que viven en la pobreza, esta es una noticia increíble, pero desafortunadamente está lejos de terminar. Es difícil ver que ocurra algún cambio significativo en Venezuela sin un cambio drástico en la forma en que se maneja el país. Y no se trata solo de Venezuela. Los funcionarios gubernamentales corruptos de todo el mundo han estado arruinando la vida de sus ciudadanos para su propio beneficio político desde siempre. Basta con mirar esta enorme pila de dinero en efectivo que queda en Brasil. Esto no se debe a la hiperinflación, pero es una representación visual de unos 4.000 millones de dólares recuperados por la policía de los políticos corruptos del país. En este caso es solo una promoción de una película, y el dinero en efectivo no es real, pero esa película se basa en una triste realidad: la corrupción del gobierno brasileño. Es una imagen sorprendente, claro, pero está lejos de ser el peor de los casos. Las personas en las principales posiciones de poder en todo el mundo son declaradas culpables de corrupción con regularidad. Como en 2022, la corporación minera suiza Glencore se vio obligada a pagar 1.5 mil millones de dólares en cargos de corrupción. Una suma monetaria que se vería así si se acumulara en billetes de $100, como se ve en una demostración de arte de protesta de Wall Street en 2012. En todas partes, desde Siria hasta Corea del Norte, los gobiernos están empobreciendo a su gente para su propio beneficio, en niveles mucho más graves. Rayos, no todo es malo, por supuesto. Si vives en Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia, considérate afortunado porque estás en uno de los países menos corruptos del mundo. Pero piensa en aquellos que no tienen tanta suerte. De cualquier manera, es de esperar que los venezolanos al menos hayan superado lo peor. Así que esto es para ellos. Y ahora sí, he terminado. Esa fue una pregunta difícil, incluso para mis propios estándares de genio. ¿Qué es lo que más te impactó de todo esto? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.